Muchachos, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver este ejercicio. Vamos a determinar el incremento de esfuerzo vertical en los puntos A, B y C. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente utilizar las ecuaciones que le di en el archivo anterior o las figuras que se encuentran en el libro Principios de la Ingeniería de Cimentaciones de Brajadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero vamos a analizar el punto A. ¿Qué tenemos que hacer para analizar el punto A? ¿Listo? Lo que tenemos que hacer es separar la figura en dos partes iguales. ¿Listo? Entonces, tenemos que analizar primero la parte 1 y la parte 2. ¿Listo? Primero vamos a analizar esta parte de acá y luego esta parte de acá. ¿O qué podemos hacer? Como las partes son simétricas, simplemente analizamos una parte y al final la multiplicamos por 2. ¿Listo? Entonces, aquí están divididas las dos partes. Entonces, ese punto A se va a dividir en dos puntos. A1 y A2. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar primero el punto A. La figura nos quedaría así. De esa figura conocemos todo menos esta distancia que va desde aquí hasta el final del terraplén, pero lo podemos calcular ayudándonos con esta relación que nos dan de la pendiente. 2 horizontal y 1 vertical. Con eso podemos determinar el ángulo que está aquí y el ángulo que está acá. ¿Listo? Y después aplicamos ley de senos para encontrar el valor de x. Listo. Aquí está solucionado lo que les explicaba. Primero encontramos el valor de θ con la relación de la pendiente. ¿Listo? Luego encontramos el valor de phi. ¿Listo? Simplemente la suma interna de un triángulo, sabemos que es 180, le restamos el ángulo recto y el ángulo θ que encontramos. Luego aplicamos ley de senos. ¿Listo? Ya cuando apliquemos ley de senos podemos determinar que el valor de x va a ser igual a 60. ¿Listo? Entonces ya tenemos a B1 y a B2. Listo. Cuando ya tengamos a B1 y a B2, podemos utilizar la figura que aparece en el libro. ¿Listo? La figura está en función de B1 sobre Z y B2 sobre Z. ¿Listo? ¿Cómo podemos utilizar esas tablas? Primero tenemos que calcular los valores. ¿Listo? Aquí están calculados. B1 es igual a 10. Z, sabemos que el punto A está a una profundidad de 15 pies. Listo, hacemos esa operación y obtenemos que el valor es 0.67. Listo, si lo redondeamos. Y B2 sobre Z es igual a 4. Listo. Entonces, venimos a la tabla y podemos intersectar. En las ordenadas están los valores de B2 sobre Z y estas curvas que aparecen aquí son los valores de B1 sobre Z. Y el valor que necesitamos determinar se encuentra acá. ¿Listo? En estos valores que aparecen acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? El valor de B2 sobre Z es igual a 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Aquí está señalado por la línea roja. Y vamos a encontrar el valor de 0.67. ¿Listo? Aquí está 0.6. Subimos y más o menos por aquí está 0.67 y así encontramos el valor de influencia este que aparece aquí 0.474. Listo, con ese valor podemos utilizar la siguiente ecuación. Esta ecuación es para determinar el incremento de esfuerzo utilizando la figura. ¿Listo? Recuerden que también hay unas ecuaciones para determinar el incremento de esfuerzo, un poquito más larga. Listo. Ya una vez que tengamos ese valor, procedemos a calcular la carga equivalente. La carga equivalente es igual a que al peso específico del suelo del terraplén por la altura. ¿Listo? La altura del terraplén es de 30 pies y el peso específico es de 115 libras por pie cúbica. Listo, el valor que encontramos es el siguiente, es 3.450 libras por pie cúbico. Lo tenemos que multiplicar por el valor de influencia y encontramos el valor
del punto A1 de incremento de esfuerzo, que sería 1635 libras por pie cuadrado. Listo. Como les decía, pueden hacer el mismo procedimiento para determinar el punto A o simplemente, como sabemos que el terraplén, si lo partimos por la mitad, va a ser simétrico. Entonces los dos valores que vamos a encontrar van a ser exactamente iguales. Entonces podemos multiplicar simplemente ese punto, ese incremento de esfuerzo en el punto A1 por 2 y así encontrar el incremento de esfuerzo del punto A total. ¿Listo? En este caso, pues sería 3.270 libras por pie cuadrado. Listo. Esta es una manera de resolver el ejercicio. La otra manera es utilizando las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Estas que aparecen aquí. El incremento de esfuerzo sería todo esto que está acá y los ángulos alfa 1 y alfa 2 que equivalen a esos que aparecen acá serían estas ecuaciones que están aquí. Para determinar esos ángulos tenemos que colocar la calculadora o lo que vayan a utilizar para operar en radianes. ¿Listo? Lo que van a calcular tiene que ser en radianes. Listo. Ya una vez que calculemos esos valores que aparecen aquí, los reemplazamos en la ecuación y calculamos el valor del incremento de esfuerzo para el punto A1. Recuerden que el terraplén lo dividimos por la mitad. Listo. Ya una vez calculado esos valores, los ángulos, los reemplazamos en la ecuación, esta ecuación de acá. La calculadora no tiene que estar en radianes, ¿listo? Simplemente para determinar estos valores que están aquí. De los ángulos, si la ponemos en radianes. Listo. Calculamos el incremento de esfuerzo, que nos da 1634. Ojo que este es simplemente para el punto 1. También tenemos que hacer este mismo procedimiento para el punto A2 o como hicimos en el método anterior, que es por las figuras, podemos simplemente multiplicarlo por 2. Aquí está. ¿Cuánto es el valor? 3.268 libras por pie cuadrado. Y si observan bien, el valor que utilizamos, que calculamos por medio de las figuras, es 3.270. Entonces, la variación no es muy significativa. Listo. Ese sería el valor del incremento de esfuerzo para el punto A por medio de los dos métodos, por el método de las figuras y por utilizando las ecuaciones. Listo. Ahora vamos a calcular el punto B. ¿Qué pasa con el punto B? Para el punto B, si tenemos que dividir la figura en dos y no podemos, tenemos que calcularla individualmente. Esta figura sería, el punto B sería esta figura que viene de aquí hasta aquí, y la otra sería de aquí, sería hasta acá y hasta acá. ¿Listo? Entonces también vamos a dividir al punto B en punto B1 y B2. ¿Listo? Así nos quedaría la figura dividida. Figura 1 y figura 2 para el punto B1, para el punto B2. Una vez que hayamos calculado el punto B1 y el punto B2, al final los podemos sumar. Listo. Vamos a analizar primero el punto B1. ¿Listo? Y esta sería la figura. Si observan bien, esta figura no tendría B1, pero sí tendría B2. Nuestro B2 sería esta distancia que aparece aquí, que sería de 60, pero no tiene B1. Si no tiene B1, tampoco va a tener alfa 2, o sea, el ángulo 2 que aparece acá. Simplemente alfa 1. Listo. Vamos a ver, entonces primero lo vamos a solucionar por medio de las figuras y luego por medio de las ecuaciones. Recuerden que por medio de las figuras tenemos que calcular B1 sobre Z y B2 sobre Z. Listo, aquí están esos valores calculados. Como no tenemos B1, pues B1 sería 0 y sobre Z pues nos va a dar 0. Y B2 sobre Z pues nos da como resultado 4. Esos valores venimos y los intersectamos en la figura. Recuerden que acá en las abscisas vamos a encontrar a B2 sobre Z. ¿Listo? 4. La marcamos como aparece aquí en rojo y las líneas que aparecen acá. Y está exactamente la línea que corresponde a 0. Venimos acá y la determinamos.
Más o menos sería 4.19 el valor de influencia. Aquí está escrito en el texto. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con ese valor de influencia? Multiplicarlo por la carga equivalente. Recuerden que la carga equivalente es de 3.450 por 0.419 y el valor que obtenemos es de 1.445 libras por pie cuadrado. Listo. Este mismo valor lo vamos a calcular ahora por medio de las ecuaciones. ¿Listo? Aquí están las ecuaciones. Recuerden que no hay alfa 2, simplemente hay alfa 1. Entonces, el valor de alfa 1 es el que aparece aquí, 1.32 radianes. Recuerden que para calcular las ecuaciones, la calculadora tiene que aparecer en radianes o tiene que estar configurada en radianes para que obtengan ese valor. Si no, van a obtener un valor totalmente diferente. Ya cuando se calcula ese valor, se lo reemplaza en esta ecuación que aparece acá y el valor que obtenemos del incremento de esfuerzo para el punto P1 sería de 1.455. Entonces, si observan bien, los dos valores no difieren mucho pues en cifras significativas. Listo. Ya una vez hecho eso, vamos a calcular el punto B2. Para el punto B2, la figura sería esta que aparece aquí. B1 equivale a 20, B2 igual a 60. En esta parte de terraplén sí tenemos dos ángulos, alfa 1 y alfa 2. Listo. Vamos a hacerlo primero por las figuras y luego lo vamos a calcular por las ecuaciones. Listo. Aquí está para las figuras. Tenemos que calcular B1 sobre Z y B2 sobre Z. Listo. Una vez que calculemos esos dos valores, los tenemos que ir a intersectar a la figura. ¿Listo? B2 sobre Z equivale a 4. 1, 2, 3 y 4. Lo marcamos en rojo. Y B1 sobre Z equivale a 1.33. Entonces venimos y lo calculamos acá. El valor tiene que estar entre 1,2 y 1,4. Más o menos quedaría como por ahí. Y el valor rondaría los 0.488, que es el valor que aparece aquí. Ya con ese valor lo podemos multiplicar por la carga equivalente, como nos dice la ecuación. Y el valor que obtenemos para el punto B2 sería de 1.683 libras por pie cuadrado. Listo. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer ahora utilizando las ecuaciones. Recuerden, la calculadora tiene que estar en radianes para calcular alfa 1 y alfa 2. Listo. Una vez que calculemos esos valores, los reemplazamos en la ecuación y calculamos el valor. Y el valor que obtenemos sería 1.689. Si observan bien, también no varían mucho. O sea, quiere decir que por los dos métodos se puede hacer. Depende de lo que les pida el profesor o lo que les pida el ejercicio, dependiendo de lo que ustedes quieran usar o el profesor les pida. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar los valores. Primero vamos a sumar los valores que obtuvimos por medio de las figuras. ¿Listo? Este sería del punto B1 y este sería del punto B2. ¿Listo? Entonces, el valor que obtenemos es de 3.129 libras por pie cuadrado. Ese es por medio de las figuras. Y este es por medio de las ecuaciones. Sería de 3.145. Los dos valores no difieren mucho en cifras significativas. Listo. Una vez que calculemos el punto B, procedemos ahora a calcular al punto C. ¿Qué pasa con el punto C? Todo el terraplén está ejerciendo cierta presión sobre el punto C, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es completar el terraplén y luego restarle el pedazo que le completamos. Me explico. Lo que tenemos que hacer es completar esta parte de acá y así obtenemos un terraplén más grande. Si lo ven, esta parte que viene en rojo vendría hasta por acá, baja acá y cierra acá. Es un terraplén grande. ¿Listo? Luego vamos a calcular este pedacito que nos queda aquí.
o sea, la parte que completamos. Entonces, al final vamos a restar el incremento de esfuerzo del terraplén grande menos este pedazo que aparece aquí. Listo. Como les decía, se divide en dos figuras. La pequeña y la grande sería el terraplén completo. Vamos a analizar primero al terraplén, a la figura 2, que sería esta parte de aquí. Lo que aparece en rojo es la parte que se complementa, perdón, para calcular el incremento de esfuerzo en el punto C. Listo, primero lo vamos a hacer por las figuras que aparecen en el libro y luego por las ecuaciones. Listo, recuerden que hay que calcular B1 sobre Z y B2 sobre Z. El valor de B1 sobre Z sería 5.3 y el valor de B2 sobre Z es de 4. Listo, venimos y encontramos primero el valor de B2 sobre Z. 4, marco la línea y luego voy a buscar el valor de 5.3. Ese valor no aparece en la tabla, entonces vamos a trabajar con el valor máximo que aparece en la figura, perdón. El valor máximo que aparece en la figura es de 0.5. Listo, con ese valor lo multiplicamos por la carga equivalente, que es 3.450 libras por pie cuadrado. ¿Listo? Y el valor que obtenemos sería de 1.725 libras por pie cuadrado, que es el incremento de presión en el punto C del terraplén grande. ¿Listo? Ahora lo vamos a calcular por medio de las figuras. Listo. Aquí están los ángulos. Recuerden que tiene que estar la calculadora configurada en radianes. Se calculan los ángulos, se reemplazan en la ecuación que aparece acá y obtenemos el valor del incremento de esfuerzo en el punto C, que sería de 1.722. El valor difiere simplemente por 3 libras por pie, por libra por pie cuadrado. Listo. Ahora vamos a calcular la figura 2. La figura 1. La figura 1 aparece volteada. Uno la gira para mayor comodidad, para trabajar mejor. Aquí la figura aparece en punta, ¿cierto? Entonces lo que hacen simplemente es pasar esa punta para acá arriba para trabajar un poquito mejor. Listo, aquí está la figura girada. Recuerden que ya no existe P1, sino que simplemente existe P2, que equivale a 60, y ya no estaría el ángulo alfa 2, estaría simplemente el ángulo alfa 1. Listo. Recuerden que hay que calcular B1 sobre Z y B2 sobre Z. El valor de B1 sobre Z equivale a 0 y B2 sobre Z a 4. Listo. Esos valores los interceptamos en la tabla. El valor sería igual a 0.419. Es este valor que aparece aquí. Ese lo multiplicamos por la carga equivalente, que serían los 3.450, y el valor que obtenemos sería 1.445 libras por pie cuadrado. Lo mismo vamos a hacer, pero ahora para utilizando las ecuaciones. Simplemente vamos a calcular alfa 1, la calculadora tiene que estar en radianes. Esta parte de aquí pues nos daría 0 y el ángulo que encontramos sería 1.32. Ese valor lo reemplazamos en esta ecuación y obtenemos el incremento de esfuerzo para el punto C de la figura 1. ¿Listo? Y sería de 1.455. Los valores no difieren mucho entre ellos dos. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la resta. ¿Listo? Primero lo vamos a hacer por los valores que obtuvimos de las figuras. ¿Listo? Aquí está. Vamos a la figura 2 menos el de la figura 1. El incremento de esfuerzo del punto C del terraplén grande y el incremento de esfuerzo del punto C de la figura pequeña. ¿Listo? Entonces el valor sería 279.45 y el valor que obtenemos a partir de las ecuaciones sería de 266.92. Los dos valores están cercanos el uno del otro
Y así es como se soluciona este tipo de ejercicios.